da mucho gusto presentarles Malas Compañías, un espacio de conversaciones que pretendo sostener con una diversidad de invitadas e invitados que no tiene más intenciones que satisfacer nuestra curiosidad, la de ustedes y la mía, sobre algunos personajes que enriquecen o transforman nuestra vida pública. Son conversaciones en formato libre, con frecuencia mensual, como el nuevo ritmo de ediciones del Faro. Les prometo malas compañías en esta irremediable manía de seguir expresándonos cuando todo lo que no responde a los discursos oficiales es considerado indeseable. Ana Cristina Rossi se convirtió en una de las escritoras más importantes y conocidas de Costa Rica en 1992, con la publicación de su novela La Loca de Gandoca. Se trata de una versión literaria de su propia defensa del Parque Natural Gandoca Manzanillo, en el Caribe costarricense, que constructores y autoridades locales han intentado destruir. El libro tuvo un enorme impacto en Costa Rica, pero la defensa de la naturaleza le trajo a ella consecuencias terribles: un atentado, amenazas con armas de fuego y denuncias. Rossi tuvo que abandonar su país, pero siguió escribiendo sobre esa parte tan hermosa como poco integrada a la narrativa nacional costarricense. En 2002 publicó Limón Blues, su gran novela, que narra la gesta del líder jamaicano Marcus Garvey desde sus años en Puerto Limón. La novela ha sido construida sobre una exhaustiva investigación histórica y es también una declaración de amor de Ana Cristina Rossi por Puerto Limón, esa ciudad en el Caribe que llegó a ser, en palabras suyas, la más culta y cosmopolita de Costa Rica, cuya profundidad y esplendor debieron haberse integrado a la sociedad costarricense, pero la ignorancia y el racismo del Valle Central lo impidieron. Hoy nos acompaña esta escritora costarricense cuya obra revela toda su pasión por defender la naturaleza, su amor por Puerto Limón y su lamento por una cultura afroantillana que va desapareciendo de las tierras centroamericanas. Ana Cristina Rossi, mi invitada en Malas Compañías. Yo te cuento que yo conocí tu literatura hace muchos años, que alguien, si la memoria no me falla, fue Tatiana de la Osa, la directora de teatro que vivió en San José, que vivía en San José en aquel entonces, me hizo llegar La Loca de Gandoca. Y después en algún viaje a San José me conseguí Limón Blues y Reggae Blues. Pero estoy pensando, Ana Cristina, qué difícil es conseguir literatura centroamericana fuera de cada paisito donde se produce, ¿no te parece? Y me parece terrible, y antes no era así, porque cuando publicábamos con Educa, bueno, yo nunca llegué a publicar con Educa, pero cuando se publicaba con Educa, se repartía por todos los países. Pero cuando Educa y el Zuca desaparecieron, bueno, coincidió con la entrada del neoliberalismo y se establecieron fronteras y se establecieron impuestos. Y yo sueño, lo he propuesto a la dueña de la Librería Internacional. No tenemos en Costa Rica una librería tan maravillosa como Sojos en Guatemala, pero lo que más se le acerca es la Internacional. Proponerle un rincón centroamericano, a donde estemos todos los escritores centroamericanos. Y hasta el momento no he tenido éxito, pero sigo insistiendo. Me da mucho gusto escuchar que estás insistiéndole a la Librería Internacional. La Librería Internacional tiene una tienda en San Salvador, 2 tiendas en San Salvador, hasta donde yo recuerdo. Y te voy a contar una anécdota que habla de cuando las librerías se convierten más en comerciales que en aquello que nosotros entendíamos como librerías o como sofos. Un día llegué a la Librería Internacional en San Salvador preguntando por un libro de Roque Dalton. Claro.
no sabían quién era. Habían puesto vendedores en la librería como si vendieran zapatos. Sí. Que si vos que sos escritora, se disfruta mucho una librería donde el librero sabe y te puede guiar. Claro. Pero que en una Aquí, librería en San Salvador, que no sepa quién es Roque Dalton, imagínate. Pero aquí imagínate. aquí pasa exactamente lo mismo. Y la única librería donde el dueño sabía todo sobre los libros era Macondo. Pero bueno, Mm. el dueño murió y se acabó Macondo, pero él sí sabía y conocía a todos los autores de Centroamérica. Y era un gusto entrar porque llegaba, te mostraba. Bueno, un verdadero librero. Pero ahora no, son vendedores. Y las editoriales cada vez tienen menos capacidad de llegar a los demás países centroamericanos. Yo creo que fue Horacio Castellanos Moya que alguna vez me dijo, los escritores centroamericanos sabemos más de lo que se produce literariamente en México o en España que lo que se produce en nuestra propia región, porque es tan difícil el acceso a nuestros libros. Y es una pena. Es una pena. Bueno, yo tuve la fortuna de conocer tus libros gracias a que me los hicieron llegar desde San José. Pero me parece, Ana Cristina, que tenés un pie en la literatura y otro en el activismo ambiental. Y parecen mundos muy distintos. ¿En cuál te sentís más cómoda? Bueno, yo dejé el activismo ambiental hace unos años porque me trataron de matar. Ese asunto de que Costa Rica, el país pura vida, no. Aquí a los ambientalistas nos matan. Entonces tuve que dejar ese activismo porque me trataron de provocar un accidente mortal en la carretera. Y luego seguí un poquito y me pusieron una pistola acá, en Punta Uva. Y me dijeron, si sigue con esto, volveremos y apretaremos el gatillo. Me fui, eso escribí La Loca de Gandoca en parte para que quedara una constancia de la lucha y me fui 5 años a Holanda para como romper esta persecución, pero tengo 4, eran mis amigos, María del Mar Cordero, Oscar Bardí, David y Jaime, y a ellos los mataron por una lucha ambiental que ganaron en el Golfo Dulce. Estaban celebrando en San José, en la casa de María del Mar y Oscar, quemaron la casa y murieron achicharrados en 1994. Y yo le dije a la pareja que tenía en ese momento, que era chileno-holandés, pedí una beca a Holanda, vámonos a Holanda, porque él vivía parte en Holanda y parte en Costa Rica. Y me dieron la beca justamente, ¿verdad? Los astros se alinearon. Me dieron la beca justamente en el Institute of Social Studies, donde él era profesor, y me fui con toda mi familia para Holanda, alquilé mi casa, como para tratar de romper eso. Sin embargo, a mi regreso, seguí con el activismo de manera moderada. Habíamos logrado parar un proyecto terrible, el de Eurocaribeña, que sale en La Loca de Gandoca como ecodólares. Y bueno, pero volví poquito a poco a hacer activismo. Y un día, mi amiga Marlene, que vive en Guapiles y tenía una reunión contra las piñeras, que son un desastre y no se ha podido regular el uso del bromacil, que es cancerígeno. Tenía una reunión y en la Asociación de Desarrollo de Manzanillo y abrió la puerta equivocada y oyó donde decían, hay que deshacerse de ella, sí, porque nos sigue imposibilitando las inmensas ganancias que tenemos que podemos hacer. ¿Cómo la matamos? ¿Con un sicario? Sí, creo que es la mejor manera. Y
bueno, ya tenemos a toda la comunidad en contra de ella, así que, bueno, más bien la gente se va a alegrar si la matamos. Y hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. Marlene cerró la puerta y me dijo, me llamó por esos celulares que eran como tuquitos todavía, y me dice, Ana, te van a matar. Y yo le dije, identifícame a las personas, y sí, eran los 3 empresarios y uno más que siempre habían tratado de hacerme daño, que me provocaron el accidente, que me habían tratado de matar ya. Y yo dije, bueno, don Abel Pacheco era presidente. Don Abel, por cuestiones de familia, era muy amigo mío. Bueno, es, aunque lo veo poco porque está muy mayor. Y le mandé un fax. Era la época del fax. Don Abel, si yo aparezco muerta, estas son las 4 personas culpables de mi asesinato. Y se lo envié. Hicieron una investigación. Me prohibieron ir por un tiempo. Y bueno, me dieron los resultados de la investigación y me dijeron, lo mejor es que usted venda esa casa. Y la tuve que vender. Y ya mi activismo ambiental en esa zona del Caribe se acabó. Pero quedé con miedo. Quedé con miedo de hacer activismo ambiental. Lo hago por escrito. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias, provenientes de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacerlo no. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Perdón, Ana Cristina, pero has contado unas cosas tremendas en muy poco tiempo que a mí me gustaría que fuéramos entendiendo, sobre todo los centroamericanos que no somos de Costa Rica y que no estamos tan familiarizados con esos conflictos de tierras en la zona del Atlántico. Tuviste primero este intento de atentado en tu vehículo, Sí. Entiendo que te cortaron la transmisión, si mal no recuerdo. Sí, ¿En qué año fue esto? eso fue en 1992. Y hasta donde entiendo esto lo supiste porque fue el mismo mecánico que te revisó el automóvil el que te dijo esto ha sido deliberado, no es accidental que se le haya ido la transmisión, ¿cierto? Sí. 92. Contanos por qué querían atentar contra vos en el 92. Bueno, Costa Rica dice la gran mentira de que tiene una 1/4 parte de su territorio protegido. No es cierto. Tiene un 2%, porque lo único verdaderamente protegido son las tierras que el Estado ha comprado. El refugio Gandoca Manzanillo está en propiedad privada y en la zona marítimo terrestre una gran parte. Y los empresarios querían hacer casas de playa. Y yo, bueno, pensé, tal vez se puedan hacer casas de playa, pero si es un refugio, tiene que haber un plan de manejo basado en la capacidad de carga para que la naturaleza no se afecte. El ministro de esa época era Hernán Bravo, que había sido el gerente de la Coca-Cola. ¿Qué iba a saber un gerente de la Coca-Cola de protección de la naturaleza? Entonces yo iba y hablaba con los abogados y bueno, logré detener ese proyecto terrible de Eurocaribeña, que era una ciudad prácticamente en el refugio, pero el desarrollo pequeño, lo que llamamos el desarrollo hormiga, no lo pude detener. Y cuando trataron de matarme, yo dije, bueno, prefiero mi vida
porque me van a matar, como a mis 4 compañeros de ECO, y no voy a lograr nada. Igual el Golfo Dulce sigue siendo amenazado y ellos están muertos. Entonces decidí que iba a ser un ambientalismo literario. Por ejemplo, mi novela más reciente, Lalia, es la historia de una mutante que sobrevive a la muerte de la humanidad por cambio climático. Bueno, es una historia más larga, tal vez estoy... Solo porque no quiero que pasemos esta parte sin que nosotros la terminemos de entender, Ana Cristina. En el 92, por la defensa de la reserva Gandoca-Manzanillo. El refugio. Una reserva tiene más protección, es un refugio de vida silvestre. Sí, perdón. Del refugio Gandoca-Manzanillo te cortan la transmisión del carro. Después dijiste, me ponen una pistola en la cabeza. ¿Cuánto tiempo después? Y si nos querés contar cómo fue. Sí, yo seguí haciendo, digamos, un activismo más literario. Salió La Loca de Gandoca, tuvo un gran impacto y me uní con otras mujeres, con una señora que se llama María Elena Fournier, que a ella le gusta pelear, pero en los tribunales. Entonces ella puso una denuncia y a ver qué pasaba, porque se estaba invadiendo territorio que se supone que eran bosques del Estado. Cuando hay bosques primarios, son del Estado. No se pueden cortar, no se pueden usar. 3 años fue cuando Marlene oyó que en una reunión en la Asociación de Desarrollo de Manzanillo se proponían matarme. Y eso fue en el 2005, por ahí. Y luego, bueno, le dije a don Abel, hicieron la investigación, dijeron que todas las comunidades estaban en contra mío porque les habían hecho creer que yo no quería el desarrollo y quería que se murieran de hambre, etcétera. Y ellos querían hacer hoteles de playa. Y eso se había convertido en refugio porque a partir de la pleamar había 200 metros de bosque primario porque los afrolimonenses sembraban cacao. Bueno, yo seguí poquito a poco haciendo el activismo más literario que otra cosa, pero eso aparentemente les disgustaba y alrededor del 2007 yo venía entrando a la casa porque mi hija menor aprendió a surfear ahí. Mi compañero venía de verla surfear, venían atrasados por la playa y ya había anochecido. Yo entré sola a la casa y me pusieron una pistola acá. Y me dijeron, si vuelve a ver, jalamos el gatillo. Y si usted sigue tratando de defender este lugar y impidiéndonos desarrollarlo, vamos a venir y jalamos el gatillo. Entonces, eso fue como en el 2006, sí. Hablé con el fiscal general, hablé con el fiscal ambiental, hicieron una investigación, me dijeron, efectivamente, sí, la quieren matar. Mejor es que venda esa casa y se olvide. Y entonces dije, bueno, escojo mi vida y vendo mi casa. Lloré un año entero, porque ese lugar, bueno, era el paraíso, pero había empezado a dejar de serlo, sobre todo cuando la francesa Dominique cortó el bosque trasero con permiso de la Municipalidad de Talamanca, no del MINAE, y hizo un montón de cabinas. Había un oso caballo, que yo fui la última que lo vi porque el CITES lo declaró en extinción en Costa Rica. Es un oso hormiguero gigante que venía a verme, se quedaba un rato conmigo, me miraba
yo pensaba, ¿qué será lo que quiere? Claro, luego entendí que lo que necesitaba era protección, pero yo en ese momento no lo entendí. Y luego seguía porque atrás estaba el bosque. Pero cuando Dominique, una mañana, yo me despierto a las 4 de la mañana, una madrugada, oyendo las motosierras y todos los árboles en el suelo, con permiso de la Municipalidad de Talamanca, y que iba a ser un bar discoteca, y bueno, una cosa terrible. Ya los osos caballos no volvieron porque solo tenían el bosque enfrente de mi casa y luego no tenían dónde ir. Logré que el MINAE no le diera el permiso para el bar discoteca, pero sí le dio el permiso para hacer 15 cabinas. O sea, el bosque se convirtió en 15 cabinas. Y entonces yo dije, ya no vale la pena morir por este lugar. El desarrollo hormiga, porque así le llaman, que ir haciendo cabinitas, cabinitas, cabinitas y consiguiendo permisos pequeños del MINAE, eso es corrupción, pero los iban consiguiendo. Primero conseguían el de Talamanca, el de la Municipalidad de Talamanca, luego el MINAE para no dejarlo sin nada, les daba un permiso de unas cuantas cabinas, y ahora de Cocles a Manzanillo está construida casi toda la zona marítimo terrestre. Lo único que se salva es Punta Mona, porque no hay carretera. Y porque está el narco. Los beneficios colaterales del narco son que la gente no se mete. Entonces, ese bosque, digamos, lo cuida el narco. Lo cuida como beneficio colateral de algo terrible, que es que Costa Rica se está convirtiendo en un narcoestado. Tal vez antes de llegar a la Costa Rica actual, porque todo esto que acabas de hablar a mí me trae varios pensamientos. El primero es cuando te escucho hablar del oso, del bosque, de tu casa, de tu lucha por esa defensa. Me parece que no solo vender tu casa, sino decidir no regresar a esa región que está tan presente en tu vida, o eso concluye uno a partir de tu obra literaria, porque es omnipresente, es el lugar, es el escenario de tu vida, de tu obra literaria. Sí, hay un exilio. Hay un exilio porque he intentado volver. Y cuando llego a Cocles, el llanto me lo impide y me devuelvo. No he vuelto. No he vuelto. Desde el 2008 que vendí la casa, no he podido volver. Por otro lado, eso también, esta tristeza, al final exilio de esta región también, pues ayuda a explicar eso. Limón, toda esa zona caribe costarricense, es parte importantísima de tu literatura. Tus libros más conocidos, al menos, suceden todos en esa pequeña región que tiene a Puerto Limón como su centro urbano, y que es una región tan rica y diversa como tradicionalmente marginada, como ha sido, por cierto, el resto de la costa atlántica centroamericana. Ajá. Contanos un poco tu relación personal con ese lugar, que entiendo que viene desde tu infancia. Primero, yo de los 2 a los 4 años viví en las faldas del volcán Turrialba. No había carretera a esa zona. El tren nos dejaba en la estación Túnel Camp y luego había que subir varias horas a caballo hasta la finca. Era una lechería lo que tenía mi tío Hernán y mi papá. Hacían mantequilla y la vendían. Por dicha no era una finca de carne, porque yo amo las vacas. No hubiera soportado verlas morir. Y ahí ya yo sentía, aunque es parte de la provincia de Cartago, ya yo sentía que eso era Caribe, porque estaba uno, pues iba a caballo una media hora y llegaba a un farallón y se asomaba abajo y ahí estaba el río Reventazón, muy abajo. Pero mi abuelo fue 2 veces gobernador de Limón, lo que hoy es un alcalde, antes se llamaba gobernador. Y entonces ellos tenían una casa en Limón y todas mis vacaciones yo me iba a Limón. Y había, ¿verdad?, el tajamar y el arrecife. Y habían hecho como una piscina en el arrecife, cortándolo. Entonces, bueno, ahí yo tenía, digamos,
una piscina particular que otra gente usaba también, pero para mí era lo más maravilloso del mundo, porque además se veían los peces. Luego estaba enfrente de la isla Ubita, íbamos a pasear a la isla Ubita y yo sentía Limón, el parque de Limón era muy silvestre, estaba lleno de osos perezosos, por ejemplo, entonces yo me metí en ese parque y era como estar en un bosque. Y luego había otra cosa muy importante en Limón, que era que en las noches pasaban los afrolimonenses cantando. Eran las logias negras. Yo en ese momento no lo sabía, pero pasaban cantando unas canciones bellísimas y yo me salía de la cama y me iba al corredor a escucharlos. Era gospel lo que cantaban. Y eso me marcó porque era de toda la magia del mundo. El mar, la transparencia, yo veía pulpos, langostas que ya no llegan porque los japoneses detectaron la vía y las pescan antes de que lleguen a Limón, pero en ese momento llegaban langostas, caballitos de mar, de todo, paseos a la Isla Ubita y en la noche oír esas maravillosas cantos de las logias negras. Bellísimo, bellísimo. Y un día, a mis 8 años, mi papá me llevó a lo que llamaban el Black Star Line, que era la línea naviera que quería fundar Marcus Garvey. Marcus Garvey vivió un tiempo en Limón en 1910. Y entonces, como mi papá tenía una línea naviera y le había ido mal, se identificaba mucho con Marcus Garvey, cuyo proyecto de línea naviera, la Black Star Line, fracasó por razones políticas, interferencia de los estados europeos, interferencia de Estados Unidos, pero fracasó. Entonces mi papá a los 8 años me llevó al Blacks y me contó la historia de Marcus Garvey. Y yo a los 8 años me dije, tengo que escribir esta historia. Porque pasaba una cosa muy curiosa, Carlos. En mi escuela en San José, ninguno de mis compañeros y compañeras conocía Limón. No había carretera, es cierto, había que ir en tren, eso lo hacía más difícil, pero no conocían Limón. Y a mí me parece que era por un racismo consciente o inconsciente, porque ahí estaba la población afrodescendiente. Y no había una ley, pero se veía mal que llegaran a San José. Por eso hay lugares que se llaman la calle de los negritos, hasta donde ellos podían llegar, la quebrada de los negritos, porque no se les decía negros, se les decía negritos. Como a los chinos nunca se les dice chinos en Costa Rica, se les dice chinitos, ¿verdad? Y a los indios inditos, ¿verdad? Para modificar un poco, o sea, hacer más dulce el desprecio que le tienen. Pero para escribir Limón Blues, yo descubrí, ¿verdad? Porque yo tenía que contar la historia de Garvey, me lo había prometido a los 8 años. Y para escribir Limón Blues, yo copié en 16 cuadernos los periódicos que los afroantillanos de Limón, y digo afroantillanos porque no tenían la nacionalidad costarricense, publicaban desde 1910 a 1913. La United Fruit los prohibió, luego los publicaron de 1919 a 1950, cuando ya la United Fruit se había ido. Editados por un hombre inteligentísimo que se llamaba Samuel Charles Nation y un montón de colaboradores igualmente inteligentes que cuando fueron liberados de la esclavitud, los ingleses en las Islas de las Antillas no querían que reprodujeran lo que pasó en Haití, que se tomaron el poder. Entonces les dieron la nacionalidad británica y la escolaridad británica. Y los hicieron ir a la escuela y al colegio con el currículum de la reina Victoria. Entonces eran tan cultos, mucho más cultos que los ticos que estaban en Limón y que no hablaban siquiera inglés. Colombia fue mucho más inteligente porque en San Andrés, donde también había afrocostarricenses,
declaró que los idiomas oficiales eran el inglés y el español. En Costa Rica solo el español. Entonces no se enteraban de todas las cosas maravillosas que hacían los afroantillanos. Pero sé que hubo un proyecto de ley para esterilizar en Costa Rica a todos los varones negros. Pero, Ana Cristina, vamos por partes, porque Limón Blues para mí es un libro que debería estar en la biblioteca de todo centroamericano interesado en lo que se ha producido en nuestra literatura centroamericana en los últimos, es decir, contemporánea, pero también en la biblioteca de cualquier centroamericano interesado en nuestra historia. Es un libro con una investigación exhaustiva. Sí. Al final pones un adendo donde hablas de esos periódicos, al final del libro hay un adendo donde hablas de las fuentes de información para hacer una novela, que en el fondo, para quien no la ha leído, es básicamente una historia de amor o una novela romántica como pretexto narrativo para contar esa historia en unos años que son muy intensos. Hablabas de Marcus Garvey. Marcus Garvey es un emancipador jamaicano muy importante que terminó formando el primer movimiento negro en Estados Unidos. Sí. Hay una plaza en Harlem a la que yo iba cuando vivía en esa zona, en Manhattan, que se llama el Marcus Garvey. Sí. Y sin embargo, la mayor parte de centroamericanos no tenemos idea de que vivió en Centroamérica, de que tuvo un paso importante por Costa Rica, que yo supe cuando leí Limón Blues, te soy honesto. Pero me llama mucho la atención que en esta novela además metes a otro personaje que es fundamental para entender nuestra historia centroamericana y es Minor C. Kidd, el rey de la United Fruit, el gran creador de las repúblicas centroamericanas como repúblicas bananeras, digamos. Hablo de gran en términos de volumen, no de atributos. El tipo que hizo que Centroamérica se volviera más o menos una dependencia de una de las mayores empresas del mundo, que era la United Fruit, y desde ahí él administraba esta república. Me parece muy curioso que hayas escogido estos dos personajes tan distintos para hablar de esta época histórica tan importante y con una investigación histórica tan exhaustiva hayas decidido hacer una novela y no un libro histórico, no una investigación histórica, porque sos académica también. Bueno, eso fue lo que más me costó, porque al principio, Limón Blues, las primeras 4 versiones eran libros académicos, pero yo quería una novela. Entonces las personas que lo leían me decían, es un libro académico. Y yo, pero no, yo quiero que sea la verdad novelada, la verdad con ficción. Y entonces esas 4 versiones me costaron muchísimo, pero no eran novela. Hasta que por fin en la 5ª o la 6ª, creo que logré mezclar la realidad histórica con la ficción. Me costó mucho, pero creo que al final lo logré. Pero las primeras versiones eran documentos históricos, era un documento histórico, sí, porque me parecía tan importante que la gente supiera la historia, o sea, lo que había pasado, porque es que lo que te digo es que todavía ocurre. Yo soy profesora en la universidad, doy un taller literario y le pregunto a mis estudiantes, hombres y mujeres, ¿quién conoce Limón? Si acaso 3 alzan la mano. Lo normal es que 1, 2 o 0. La gente no va a Limón y ahora hay carretera y una carretera preciosa. Sí, es peligrosa. Venirse de noche de Limón es peligroso por la bruma. Uno se puede caer al guindo, se desprenden piedras, pero bueno, se puede venir uno temprano y nada pasa. Pero la mayoría de los costarricenses sigue teniendo, ¿cómo lo llamamos? Un prejuicio. Recuerdo que cuando mi hija Florencia, mi hija menor, quería aprender a surfear y era el lugar más seguro de Costa Rica para surfear por el arrecife, porque si algo le pasaba a las chicas que estaban aprendiendo a surfear, llegaban hasta el arrecife y el mar las iba a traer de vuelta. Eso es así. Entonces, era ella y 3 y 4 amigas más. Entonces, yo fui a hablar con las familias
para explicarle la situación, a ver si cuando yo me iba para Punta Uva con mi compañero, dejaban que ellas se vinieran con Florencia. Eran 4 amigas. Las 3 primeras que fui y visité dijeron, bueno, hicieron preguntas, todo el arrecife, qué pasaba, quién les iba a enseñar. El primero que les iba a enseñar era Juan, el que cuidaba mi casa de Punta Uva, que yo le había hecho una casita al lado, y él les iba a enseñar lo básico. Y bueno, la 4ª familia que visité, el papá dijo, no, yo a mi hija no le permito ir a Limón. Y esto hace, ¿qué? 10 años, tal vez 12 años. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y me dice, porque en Limón hay negros. Ahí Sanjo, en Limón hay negros, mi hija no va a Limón. Y esto fue hace 12 años. O sea que el racismo costarricense está vivo y es fuerte. Es fuerte, sí. Ese racismo del que habla Ana Cristina no es cosa del pasado. Ella misma nos cuenta algunas anécdotas que dan fe de lo que sucede en Costa Rica. Hace 2 años, en una escuela del Limón, ocurrió un episodio que también lo dejó en evidencia. La polémica se desató durante un discurso de una de las maestras del centro educativo que pidió a los padres no enviar a sus hijos con peinados alusivos a la provincia limonense. Posteriormente, la educadora indicó que... Y Clorito Picado, uno de nuestros amados científicos glorificados, fue el que escribió un artículo que yo descubrí investigando los periódicos, que decía: nuestra sangre se ennegrece, no hay que permitir que los negros lleguen a San José. Porque claro, además, y yo lo cuento en Limón Blues, hay una atracción entre los negros y los blancos. O sea, se forman parejas porque hay una atracción muy fuerte entre ambas. No sé cómo llamarlas ahora. Las solían llamar etnias, pero me parece que no es un vocablo adecuado porque los costarricenses somos mestizos, no somos una etnia, somos zaguates, como les decimos en Costa Rica. En Chile les llaman quiltros, sí. O sea, zaguates. Tenemos de... Aguacateros le llamamos nosotros. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo le llaman? Aguacateros. Aguacateros, exacto. Aguacateros. Bueno, todos en Costa Rica, salvo los que vinieron directamente, digamos que vinieron directamente de Europa y se casaron con europeos, pero son muy, muy pocos. El resto, y yo sé porque tengo el esposo de una prima mía que vive en Guatemala, es psiquiatra, hizo un estudio con la Universidad de Pensilvania sobre el ADN mitocondrial de los ticos, y eso es lo que sale. El ADN mitocondrial, que es el que no cambia, femenino, es el de una mujer huetar, y el masculino es de un hombre gallego o andaluz. Entonces, zaguates, aguacateros. Pero me quedé pensando en esta columna que decís que los negros no lleguen a San José. Tal vez hubiera puesto en acto seguido, salvo enfundados en una camisa de la selección para que les aplaudamos por llevarnos hasta los mundiales, porque ahí sí les aplauden y ahí sí representan al país. Y es una pena que me digas que ese sentimiento persiste, Ana Cristina, sobre todo porque yo sí conozco esa región entre Puerto Limón, Puerto Viejo, hasta donde se puede llegar por esa orilla. Sí. Yo siempre he insistido en que la costa caribe de Centroamérica entera es nuestra parte menos conocida y menos reconocida y nuestra parte más rica culturalmente. Sí. Y te quería preguntar justo por eso, porque... Perdón, dale. No, estoy de acuerdo con vos, pero bueno, es que tengo una historia ahí, pero la contaré después, seguí vos. Estoy pensando que tengo esta frase que tú has dicho: Puerto Limón fue la ciudad más culta y cosmopolita del país. Esa profundidad y ese esplendor debieron de haberse integrado al resto de la sociedad costarricense para enriquecerla, pero no fue así. La ignorancia y el racismo del Valle Central lo impidieron. Ajá.
Yo estuve hace 3 años o 4 años en Puerto Limón y eso evidentemente se ve muy poco del esplendor del que hablas en esa frase. Ahora Puerto Limón es lamentablemente un lugar inseguro, o así lo dicen sus mismos habitantes. La penetración del narcotráfico en Costa Rica ha transformado mucho esos 2 puertos, pues tanto Limón como Punta Arenas en el Pacífico. Y en realidad me quedé pensando en toda la nostalgia que debe causar asumirse como esta ciudad que describís aquí, como la ciudad más culta y cosmopolita del país, en un momento en que no parece estar a la vista nada de eso ya. Bueno, te digo lo que pasó. Es muy triste y es muy duro. A veces, cuando lo cuento, se me salen las lágrimas. Muchos de los afrocaribeños no tenían, bueno, ninguno tenía la nacionalidad costarricense, pero trabajaban en las compañías bananeras y como eran tan cultos, eran los jefes. Y los ticos mestizos los odiaban. Hubo un contrato ley y ese contrato ley decía que los afrocostarricenses no podían pasar al Pacífico, no podían salir de Limón. Eso fue ley. No podían salir de Limón y dentro de Limón solo podían constituir un 20% de la mano de obra. Eso fue en 1930. Los querían matar de hambre. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Como hablaban inglés y eran muy cultos, emigraron a Estados Unidos. 3/4 partes de esos afrocaribeños que hacían de Limón la ciudad más culta, la ciudad más artística de Costa Rica, emigraron a Estados Unidos. Y los que se quedaron fueron muy pocos y se quedaron porque ya tenían su negocito, su pulpería, como la llamamos aquí, su pequeño almacén, y decidieron quedarse. Pero el 75% emigró a Limón. Entonces, ese esplendor cultural desapareció. O sea, el Valle Central lo mandó a Estados Unidos, porque solo un 20% de la mano de obra en Limón podía ser afrodescendiente. Solo un 20%. ¿De qué iban a comer? ¿Qué iban a hacer? ¿En qué iban a trabajar? Se fueron. Entonces, esa ciudad del esplendor que yo vi al ir copiando los periódicos en inglés en 16 cuadernos y leérmelos, algunos estaban ya en tiritas, ¿verdad? Pero estaban en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Por dicha, los guardaron, si no yo no hubiera podido saber nada de ese Limón. Y para los años en que la United Fruit los prohibió, tenía The Negro World. The Negro World era el periódico de Garvey. Y como la mayoría de los afrolimonenses que habían afiliado al movimiento de Marcus Garvey, The Negro World traía una sección enorme sobre Limón. Y entonces yo, para saber qué pasó en Limón en esos años en que la United Fruit prohibió los periódicos en inglés, me fui a Berkeley, donde estaba The Marcus Garvey Studies, y el profesor Robert Hill me permitió el acceso a The Negro World, que traía una sección enorme sobre Limón. Y todos esos años, gracias a la generosidad del doctor Robert Hill, porque, no los dejaron sacar más ese periódico, pero las cosas maravillosas seguían sucediendo y el gospel se seguía cantando y las reuniones, y eran tan cultos ellos que conocían
la legislación costarricense, porque hablaban español, inglés, la legislación del Reino Unido y la legislación de los países que esa potencia colonial que fue hasta hace poco Inglaterra, ellos sabían las leyes de sus países, las leyes de Australia, las leyes de las otras islas del Caribe. Inclusive, como Costa Rica no los quería aceptar como ciudadanos, le pedían al Imperio Británico que les diera otro lugar. Por ejemplo, que se los llevara a la Guayana Inglesa y que los dejara vivir allí como ciudadanos, porque en Costa Rica no los veían como ciudadanos. Y no fue sino hasta 1950 que les dieron la nacionalidad costarricense a los que se quedaron. Estoy recordando que en Limón Blues, el personaje que viene de Jamaica a recuperar sus tierras, cuando lo intentan despojar de sus tierras, básicamente unos cuatreros, que se quieren apropiar de sus tierras, él a donde acude es al consulado de Gran Bretaña para decir: soy un súbdito de la corona británica y me quieren despojar de mis tierras. Y ya para entonces el vicecónsul en tu novela Al servicio de la United Fruit le dice: mire, nosotros no podemos reconocerle, ¿no? Pero sí, esta parte de no ser reconocidos por Costa Rica es una parte tremenda de la historia costarricense, Ana Cristina, que a los demás centroamericanos, pues lamentablemente no es una parte muy conocida. Me pregunto si se han reconciliado ya con esa parte de su historia. A partir de 1950, cuando se les reconoció como costarricenses y se les dio el derecho al voto, digamos que hubo un reconocimiento político oficial. Pero yo vi hace unos 2 o 3 años en una calle que queda cerca de la universidad donde yo trabajo, la Universidad de Costa Rica, que se llama la calle de la amargura. De las pocas calles, bueno, las calles tienen nombre en Costa Rica, pero no se los quieren poner, les ponen número, que tienen nombres maravillosos, pero bueno. En la calle de la amargura venían 2 negros por la acera. Y les digo negros porque Garvey dignificó esa palabra, ¿verdad? Pero bueno, podemos decir también venían 2 afrocostarricenses y venían 2 chicos ticos mestizos, y para no topárselos cruzaron de calle, para no tener que saludar. Eso hace 2 años. Y si juntamos eso con el padre de familia que no dejó ir a su hija a aprender a surfear a Punta Uva porque en Limón había negros, bueno, sigue habiendo un gran racismo en Costa Rica. Menos que antes, sí, pero ¿cuánto menos? ¿Se ha medido? No se mide. Nadie habla de eso. No se mide. Se miden muchas cosas en Costa Rica, pero eso no se mide. Y sería una buena idea sugerirle al programa de Estado de la Nación, es más, lo voy a hacer, que mida de alguna manera, que sea potable para los ticos, la aceptación que hay entre los mestizos, entre nosotros los aguates costarricenses y los afrodescendientes, porque yo creo que sigue habiendo bastante racismo. Yo quisiera, para no cerrar esta entrevista sin hablar de esto que me parece fundamental, volver a La Loca de Gandoca, que ya nos contaste en qué momento se gestó también ese libro, que es una denuncia disfrazada de novela, si le puedo llamar así, Ana Cristina, y me atrevo a llamarle así porque tú te has definido como una escritora cuya literatura es política. Tú concebís tu literatura como política. Sí, siempre. O así te he leído. Sí, siempre. Siempre. Mi novela más reciente, de una mutante que muere por cambio climático, bueno, ahí están todas las razones, ¿verdad? Porque empezó siendo ciencia ficción. Cuando iba por la mitad era ciencia posible y cuando la publiqué era una advertencia sobre lo que nos espera.
yo estudié muy bien qué es lo que nos puede llevar más rápidamente a la muerte de la humanidad por cambio climático, y es el derretimiento del permafrost. O sea, siempre mis novelas se basan en hasta la hora, en un estudio, salvo mi primera novela, María la Noche, que a donde yo decidí escribir por primera vez, porque en Costa Rica nadie lo había hecho, la sensualidad y la sexualidad desde el punto de vista femenino. Es la única que no es política, pero si seguimos a Kate Millett, que dice lo personal es político, terminamos considerándola también una novela política. Bueno, el movimiento feminista es un movimiento político, con el mejor uso de la palabra me refiero, pero bueno, volviendo a eso, a La Loca de Gandoca, que ya digo, a mí me parece una denuncia disfrazada de novela y que curiosamente ha tenido una potencia enorme. Entiendo que es uno de los libros más vendidos en la historia de la literatura de Costa Rica, que aunque no es parte del currículum obligatorio, se lee en infinidad de escuelas secundarias. Es que ya no hay lecturas obligatorias, pero por 14 años fue lectura obligatoria en secundaria. El impacto que ha tenido ese libro es increíble. Y estuve leyendo hace poco que La Loca de Gandoca ha vuelto a formar parte de la conversación diaria de los costarricenses a raíz de algunas acciones de este nuevo gobierno que han vuelto a poner en peligro la conservación de la zona. Sí. Es decir, tu libro, no sé cuántos años tiene ya ese libro, tendrá 30, 40 años. Es del 91, de finales del 91, digamos, salió en diciembre del 91. 35 años. Sí. 35 años después sigue siendo un libro vigente y no lo digo como algo positivo, sino por el contrario. Por el contrario. Que la denuncia que hace un libro de hace 35 años todavía está. Sigue siendo urgente. Sí. Sí, porque lo que pasó fue que Leonel Pacheco, uno de los que tenía una de las propiedades más grandes en el refugio, quería secar los humedales para hacer casas de playa. Y yo lo denuncié con el MINAE y hablamos por teléfono mucho y él desistió. El MINAE no lo dejó y él dejó de insistir. Entonces, por casi 30 años o 30 años, él no tocó esos humedales. Pero ahora, con este desastre de gobierno que tenemos, y con el ministro del Ambiente que tenemos, que permite absolutamente todo, porque el presidente Chávez dijo que no le iba a dejar la naturaleza a los monitos. Este ministro Tattenbach le está dando permiso al hijo de don Leonel Pacheco, que conservó los humedales, de secar los humedales para hacer casas de playa. Entonces es otra vez La Loca de Gandoca. Porque lo que se logró conservar, gracias a la acción mía y de otras mujeres que se integraron después, ahora lo quieren destruir otra vez. Y como tenemos un gobierno que no le interesa la naturaleza, que no se la quiere dejar a los monitos, que quiere hacer hoteles de 4 y 5 pisos en la playa, aunque sea un refugio de vida silvestre, pues otra vez estamos en punto cero. Te hago una última pregunta, Ana Cristina, y tiene más que ver con política que con tu literatura, pero es esta. La idea que tenemos de Costa Rica, algunos como yo, es que en Costa Rica la conservación ambiental logró echar tales raíces que hay ya un par de generaciones en Costa Rica que ya pensábamos, de jóvenes, que ya no estaban dispuestos a conceder nada, que la conservación del medio ambiente era para ellos ya parte de su identidad. Y ahora me decís que hay un presidente que suelta una frase como esta, como que la naturaleza, como que esto no se lo vamos, el desarrollo no se lo vamos a dejar a los monitos, y que eso no se convierta en una movilización masiva en Costa Rica, me llama más la atención. ¿Cómo te lo explicas? Bueno, yo me lo explico de varias maneras. Una, los costarricenses, los y las, tendemos a ser muy pasivos. La movilización que yo recuerdo más grande fue contra el Tratado de Libre Comercio.
Nos movilizamos unas 400,000 personas en contra. Teníamos un grupo de mujeres que nos vestíamos de blanco, éramos unas 200. Tomamos el Tribunal de Elecciones, la Sala Cuarta, la Asamblea Legislativa. Bueno, fue una lucha y ganamos el referendo, porque se hizo un referendo y la mayoría rechazó el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, el referendo fue desconocido y se aprobó el Tratado de Libre Comercio. Eso provocó un movimiento de desmoralización tan grande que el movimiento social se desarticuló. Ya no hay movimiento social. Y las nuevas generaciones no creen, no lo vivieron, y lo que sí vivieron fue cómo nos engañaron a nosotras y a nosotros. Ganamos el referendo contra el TLC y sin embargo se desconoció y se impuso. Entonces el movimiento social quedó completamente desarticulado. Lo hablamos, tuvimos varias reuniones para hablar y dijimos, no sabemos qué va a pasar en Costa Rica, pero ya parece que va a ser muy difícil movilizar a la gente. Y el movimiento, bueno, está desarticulado hasta la fecha. Nadie se tira a las calles y además hay 2 leyes nuevas. Una que llaman la ley Mordaza, que si vos te tiras a la calle a manifestar, te meten a la cárcel. Tengo un amigo que está en la cárcel por haberse tirado a la calle a protestar por el desarrollo piñero. Y es una ley que pena el movilizarse en la calle contra algo con cárcel directamente. O sea, el juicio es rápido porque la ley está ahí. Entonces, esas 2 cosas, el desmoralizamiento y la ley Mordaza, explican que nadie pueda protestar. Vas a la cárcel. Sin juicio, casi. Porque la ley está ahí y el juicio lo vas a perder. Suena, después de escucharte, que a la Suiza de Centroamérica le queda muy poquito de esa Suiza de Centroamérica que todos conservamos. Nada, porque además esa imagen de Costa Rica verde que vende de que un cuarto de la tierra está protegida, no, es solo un 2% que está protegido, que son los parques nacionales. Y además, quiero contarte que para que las áreas protegidas sean fuente de jaguares y de animales grandes e importantes, tienen que tener mínimo 100,000 hectáreas. Y el área protegida más grande de Costa Rica, que es Corcovado, tiene 60,000. O sea que ahí ya no nacen jaguares, porque tiene que tener un corazón a donde los humanos no lleguen. Y en Corcovado los humanos pueden llegar a todo lado. Nuestra esperanza era Indio Maíz en Nicaragua. Indio Maíz tiene 100,000 hectáreas y es fuente de jaguares. Y los jaguares bajaban, porque los jaguares nadan, hasta el refugio Barra del Colorado, que estaba tomado por el narco, entonces no había desarrollo, y a Tortuguero a comer tortugas. Pero ¿qué están haciendo Ortega y Lachayo con? Y no sé si has visto la película Patrullaje, pero te la recomiendo, hecha por Camilo, el hijo de Gioconda Belli, por Camilo de Castro. Ahí se ve cómo Ortega y Lachayo están permitiendo que en Indio Maíz, el último pulmón que quedaba en Centroamérica, sea invadido por ganaderos y mineros. Entonces. Sí, eso fue parte de lo que empezó con el movimiento que terminó en 2018. Con la revuelta de abril de 2018 y lo que ya sabemos. Ana Cristina, después de todo esto que nos has dicho, ¿te queda un espacio para el optimismo, para la esperanza? ¿Y ese espacio en qué radica? Me queda un espacio muy, muy pequeño para la esperanza. Y radica en lo siguiente.
que como yo creo que los efectos más fuertes del calentamiento global se van a empezar a sentir pronto al derretirse el permafrost. El permafrost está cubriendo metros y metros de materia orgánica descompuesta que se convirtió en metano. Al derretirse, el metano sube a la atmósfera. El metano y el oxígeno en la atmósfera, si hay una tormenta eléctrica, reaccionan y ambos desaparecen. Mi esperanza es que cuando empiece a escasear el oxígeno, y todo en este planeta necesita oxígeno para vivir, que cuando empiece a escasear el oxígeno ante el suicidio u homicidio para la gente que no tuvo nada que ver de la humanidad, se deje de quemar petróleo, carbón y gas y podamos recuperar la naturaleza que nos queda. Porque la gente, y puede que sean 5 años y puede que sean 30 años o en 20, pero a la gente le va a empezar a faltar el oxígeno porque el permafrost se está derritiendo muy rápido. Se suponía, según las conferencias de las partes, las COP, que no podíamos pasar de 1,5 grados Celsius y ya llegamos. Entonces, ¿qué queda para los años que siguen? 2 grados. Y con eso el permafrost se termina de derretir, ya se está derritiendo y vamos a empezar a tener falta de oxígeno. Y ahí hay que correr porque es todo. Todo en este planeta necesita oxígeno. Y si no corremos a parar eso, bueno, la humanidad muere. Entonces es una esperanza diminuta porque tal vez las grandes empresas que siguen quemando petróleo, carbón y gas, imagínate que la China dijo que iba a empezar a tener emisiones netas, es decir, a generar tanto oxígeno como recoger dióxido de carbono y metano en el 2040. En el 2040 estamos todos muertos, pero bueno, los chinos seguramente como son tantos y una civilización tan antigua tienen otro concepto del tiempo, pero no hay tiempo. Entonces empieza a faltar el oxígeno y mi pequeña esperanza es que corra la gente, los dueños de las compañías, piensen, corran y decidan parar el calentamiento global. No sé. Es poco, es una esperanza muy poquita, pero es la única que me queda. Yo estaba esperando que me dijeras, May, que la juventud costarricense tomará mayor conciencia y tomará decisiones políticas distintas, pero no. Tu esperanza radica en que la mayor parte de la humanidad muera y entonces ya no contaminemos tanto. O por lo menos que parte de la humanidad se quede sin oxígeno y que entonces se haga realmente un movimiento mundial que incluya jóvenes, viejos, de todas las edades para detener la quema de gases de efecto invernadero. O sea, la producción. A mí no me queda más que agradecerte por el tiempo que nos has dedicado. Agradecerte por tu obra. Ya te digo, yo creo que El Limón Blues y La Loca de Gandoca, al menos, son 2 libros obligados para cualquier estudioso de literatura centroamericana contemporánea y además que a mí me gustan mucho. Y creo que nos hablan de cosas muy importantes. Ana Cristina, muchas gracias por ser mi mala compañía. Sí, eso me agrada mucho, ser mala compañía. Decir lo que nadie quiere oír, ¿verdad? Escucha y suscríbete a El Faro Audio en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. En la descripción de este episodio encuentras los enlaces a nuestras redes sociales.
Malas Compañías es producido por Gabriela Cáceres. La producción de sonido y música es de Omnium. Soy Carlos Dada.